Hola, una consulta, todavía no empezamos. Caro, ¿me escucháis? Sí, sí, se escucha bien. No, no hemos empezado, pero acaba de llegar la Ivana, lo que hace una suma de 5 convencionales. ¿Somos 10 o 9? Somos 10. Entonces nos falta uno para sesionar. Estamos sin quórum, nos falta un convencional. Ya. ¿Quiénes estamos? En Zoom solo estoy yo. En Zoom solo estás tú y acá está la Ivana, la Yoy versión juventud, y la Ruth y yo. Sí, pues Ya. César no es convencional. No, es asesor de alguien. Bueno, yo puse el link de todas maneras en el WhatsApp de la subcomisión. Ya, Caro, gracias. Yo
Tenemos quórum entonces. Vamos a empezar. ¿Qué cosa? Vamos nomás. Ya, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, queridos y queridas convencionales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la subcomisión de Marco General. Tenemos en este momento en la sesión, ¿ya estamos transmitiendo? Súper. Tenemos presentes a Ruth Hurtado, Giovanna Roa, Ivana Olivares, Carolina Videla, Jorge Arancibia y quien les habla, Juan José Martín. Vamos a empezar entonces la sesión con la coordinación junto con la Caro. Les queremos proponer que revisemos el cronograma de trabajo que ya tenemos aprobado para que lo actualicemos con las tareas que nos quedan, que no son muchas, pero hay que revisarlas porque no se ha avanzado homogéneamente en las tareas que nos habíamos designado. Así que lo primero que voy a hacer es preguntar si es que hay algo en el... Se me fue la palabra, ¿cómo se llama? En la cuenta, secretario. Estimado señor coordinador, por su intermedio, no han llegado documentos para la cuenta del día de hoy. Sin embargo, hago presente que en horas de la mañana he tenido alguna conversación con la Biblioteca del Congreso en el marco del convenio que se ha suscrito hace unos días atrás para operativizar ese convenio y ver cómo es posible que nos apoyen en los objetivos de la entrega, ¿no? de los documentos y trabajos que quedan por delante. Solo eso. Muchas gracias, Cristian. Nosotros les podemos contar que con Ruth nos reunimos al horario de almuerzo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el INDH, para también solicitar su apoyo en el cumplimiento de la tarea que tenemos por delante de hacer este marco internacional de instrumentos en materia de derechos humanos. Tuvimos una súper buena llegada con ellos y nos van a ayudar. Tomaron la premura del plazo también con mucha disposición. Así que vamos a contar con su trabajo y Ruth, que fue en el fondo la mandatada por esta subcomisión para poder hacer esa relación con el INDH, estuvo presente y hizo el contacto para que ellos pudieran estar. Así que muchas gracias también, Ruth. Entonces, Joy, adelante. Sí, hola a todas y todos, qué bueno vernos de nuevo. Tengo algunas dudas que me gustaría, si es que las podemos aclarar antes de que partamos la sesión, o sea, partamos con el trabajo. Son en dos líneas. Primero quería decirles una preocupación. Yo he insistido harto en que trabajemos en pleno, porque a mí me preocupa mucho lo que pasó en la última sesión cuando aprobamos, no solo porque terminamos muy tarde, sino porque, primero, se ingresaron mociones durante la sesión. El secretario sabrá que no hay nada más irregular que estar metiendo mociones in situ, porque eso cambia totalmente el espíritu del documento, incluso te puede quedar incongruente. Entonces me gustaría, si desde esta subcomisión y estamos todos de acuerdo, le pidamos a la coordinación que en el programa se haga un plazo estipulado legal de mociones y que no se ingresen mociones durante el proceso. Segundo, el informe que entregaron nuestros compañeros de Verdad, Justicia y Reparación Histórica, yo creo que es un muy buen informe, pero por un lado nos llegó muy encima, muy encima de la sesión, lo que yo he dicho varias veces, no te permite como reflexionarlo, marcarlo, no sé, subrayar las cosas que tenéis dudas. Se tiró en el fondo a votación al tiro cuando uno no escucha cuál fue la reflexión política de fondo, y quedó ese documento y nosotros solo ingresamos desde esta subcomisión al documento final que se le entregó al reglamento, un par de principios y un párrafo de caracterización de la comisión. Y a pesar de que sé que todos lo hemos dicho en el pleno de la comisión, yo quisiera que advirtiéramos no llegar en las mismas condiciones al informe final, porque al final estamos trabajando básicamente en vano, y si es que no hay un comparado, secretario, de los dos informes, lo que pasa es que agarramos un informe y al otro le metemos lo que podría llegar a faltar, y a mí me complica mucho. Y la segunda pregunta, eso me gustaría que lo pudiéramos ordenar y acordar entre todos.
Al Pedro le hubiera encantado mi intervención de orden de moción. Ya, y en segundo lugar, también tengo una pregunta. Quiero preguntar quién es Esteban, que ayer básicamente nos dijo cómo estaba ordenado el trabajo, las cosas que estaban haciendo. Yo no sé quién es él, digo, de qué institución, me imagino que es de alguna institución en convenio. ¿Es de Flaxo? Ya, ok. Esteban de Flaxo dijo dos cosas que a mí me preocupan bastante. Ya, de donde sea, pero me gustaría saber quién es Esteban y por qué Esteban, no sé, pero quién es Esteban y por qué está pauteando Dale, ya vamos a responder, dale, dale. Ya, y después Esteban dijo dos cosas que me preocupan muchísimo. Primero, dijo que ellos estaban haciendo el trabajo de los tratados internacionales, del comparado, etc. La forma en que lo dijo era básicamente que estaban haciendo el mismo trabajo que la tabla que nosotros hemos estado trabajando. Entonces quiero saber, porque si va a haber duplicidad técnica, no perdamos tiempo. O que ellos no lo hagan, no sé. Y segundo, dijo lo del glosario popular. Y a mí esto me preocupa muchísimo. El glosario es probablemente de esta subcomisión, aunque no quedó claro de quién era, lo políticamente más delicado. Cuando tú pones una palabra y qué significa, posteriormente en la interpretación del documento o en la interpretación incluso para las leyes del futuro, de cuál fue la conversación, es muy importante qué significa cada palabra, porque Pedro puede entender algo y yo otra cosa. Yo no estoy cómoda y no me gusta que Esteban y su equipo o todas las organizaciones estén haciendo un glosario en base a la audiencia que vaya a llegar cerrado y que no vayamos a discutir. Y también quiero saber si en ese glosario que habla Esteban es un glosario en que también van a estar las cosas que hemos hablado nosotros que vamos a meter en nuestro glosario. Así que demuestro bastante preocupación por el procedimiento en general. Gracias, Joey. Puedo responder varias cosas, pero Ruth tiene la palabra. ¿Te la doy o respondo primero? Depende si quieres. Aló, ahí sí. Hola a todos, buenas tardes. No, es para un poco complementar lo de Giovanna. Yo ayer hice la pregunta, la misma, como de diferentes maneras, porque nunca se me contestó finalmente la pregunta. Yo creo que eso que tenemos que tener súper claro, porque en nuestro mandato de subcomisión, y lo hablamos con Pedro ayer, que teníamos incluido hacer este informe ejecutivo. Y ayer finalmente nos dicen que el informe ejecutivo estaba solamente a cargo de Verdad y me preocupa lo mismo que le preocupa a Giovanna, porque ese día nosotros trabajamos nuestra subcomisión, trabajamos nuestras indicaciones. De hecho, ayer Manuela dice, Ruth estuvo hasta el final para tratar de meter su indicación. Esa es una indicación que la había puesto en el trabajo aquí en la subcomisión. Entonces no fue una indicación que se me ocurrió como a última hora para tratar de hacerla pasar, sino que fue porque en definitiva nuestro documento quedó de lado. Y todo el trabajo que nosotros habíamos hecho, y un buen trabajo que lo pudimos llevar adelante con mucho respeto, de manera muy ordenada y sistemática, cumpliendo lo que nos habían encargado, pero finalmente nuestro trabajo fue como un poco desechado del trabajo final, y creo que es súper importante que en esta oportunidad, cuando lleguemos con nuestro informe el lunes, no se empiece viendo solamente el informe de una subcomisión, sino que se consideren y se compilen o se armonicen ambos trabajos. Otra cosa que me preocupa es el tema del glosario, porque el glosario, bien como señalaba Giovanna, es un tema súper sensible, y hacer un glosario popular no es que no tenga valor. A lo que me refiero es que estamos haciendo un trabajo legislativo o legal, digamos, y creo que un glosario político es mucho más atingente o más relacionado con el trabajo que estamos haciendo. Entonces creo que desechar el glosario que estaba haciendo Giovanna desde esa mirada más de conceptos, digamos, más jurídicos o más técnicos, no me parece razonable, digamos, que quede de lado ese trabajo. Y creo que el trabajo que nosotros como subcomisión hagamos es mucho más importante, sin desmerecer el trabajo que está haciendo esta otra organización que está colaborando, pero no hay que olvidar que es eso, es un trabajo en colaboración lo que ellos están haciendo con nosotros. No es que nosotros le colaboremos ni insumemos a ellos el trabajo, sino que tiene que ser al revés, y nosotros, en base a lo que ellos nos entreguen, votar en definitiva si eso va
va a quedar en el trabajo y no que sea una decisión tomada solo por la coordinación general, sino que también sea una decisión tomada en pleno en qué va a ser lo que se va a incluir, independientemente que haya un costo asociado a lo que ellos hacen, pero nosotros también tenemos un costo en tiempo, en hacer un trabajo también serio para entregar. Eso solamente. Gracias. Ya, gracias a ambas. Me parece súper válida la inquietud y las vamos a ir intentando resolver en conjunto. Ayúdenme si se me escapa algo. Primero, Esteban es alguien que fue propuesto por la coordinación de la comisión para ayudar a sistematizar el trabajo, para guiar, estar a cargo más bien del trabajo de sistematización de audiencias. ¿De qué organizaciones? La verdad es que yo personalmente no lo recuerdo, no sé si alguien me puede ayudar, pero entiendo que él es sociólogo, ¿ya? Y está un poco a cargo de eso por petición de la coordinación de la comisión, ¿ya? No sé si se acuerdan que él nos fue a presentar, de hecho nos presentó los presupuestos hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Y se negó ese presupuesto, o sea, nunca quedó aclarado. Entonces, también si está con presupuesto, igual. No sé si está con presupuesto, la verdad. Ahí habría que preguntarle a la coordinación de la comisión. Pero en el fondo, el recordatorio que estaba haciendo es que era esa misma persona que presentó esos presupuestos, ¿ya? Más información al respecto, yo personalmente no tengo, habría que preguntarle a Manuela con Roberto. Lo segundo, en cuanto al tema del glosario, como yo lo entiendo actualmente, pero es por supuesto algo que podemos conversar, es que el glosario que ellos están haciendo es el glosario meramente de las audiencias. Solo un glosario de las audiencias, lo que las audiencias trajeron al espacio. Que ese glosario no es lo mismo que nosotros como constituyentes, qué glosario vamos a dejar hecho para la convención. Porque la audiencia te puede decir, y que es muy válido, por ejemplo, un concepto que a mí me llama mucho la atención en la audiencia, el bioregionalismo. Y viene una organización y te lo explica cómo la organización lo desarrolla. Y espectacular, súper bueno creo yo acogerlo como parte de la sistematización de las audiencias. Pero que por supuesto que no es lo mismo que lo que tú mencionas, Joey, que es el glosario de cómo los constituyentes de esta comisión van a interpretar ciertos términos. Yo lo estoy interpretando así, espero que lo interpretemos así entre todos, porque si no efectivamente tenemos el conflicto que tú dices, Joey, y creo que son 2 documentos apartes y deberían ser 2 documentos apartes. Por otro lado, el tema de qué tenemos que entregar, y por eso proponíamos con la Caro que revisemos la propuesta de trabajo que tenemos hasta el momento aprobada, cuáles son las tareas que nos quedan, para ver qué tareas acordadas tenemos por delante, ¿ya? Y en esas tareas acordadas, efectivamente, y se los puedo compartir pantalla, lo podemos ver, pero efectivamente no tenemos la redacción de un resumen ejecutivo como subcomisión, ¿ya? Tenemos otras tareas, ¿ya? Que las vamos a revisar y básicamente la razón por la que citamos con la Caro para este día era para ponernos de acuerdo cómo avanzar y terminar de aquí en adelante con las tareas que nos quedan por delante. Sin perjuicio de que si queremos agregar una tarea extra, es súper válido si lo aceptamos, si esto es un espacio democrático, así que si la mayoría quiere agregar alguna tarea que en este momento no acordamos ya en sesiones anteriores, se puede hacer. Eso creo que, no sé si eso responde a todas las preguntas o inquietudes. Entonces, el tema, y lo último, claro, efectivamente lo que pasó sobre el trabajo que hicimos de las subcomisiones la semana pasada y el final el espacio de convergencia del trabajo de las comisiones, yo concuerdo con el diagnóstico, yo también creo que fue un poco súper cargadísimo hacia el trabajo de una subcomisión en específico. Sin embargo, esa decisión se tomó como comisión completa, estábamos todos ahí presentes, así que no sé si, y no sé si hay una solicitud de ustedes de que nosotros, por ejemplo, como subcomisión o especialmente la coordinación de la subcomisión, hagamos más presión para que se respeten nuestras maneras de trabajar o no, pero por lo menos en ese momento nosotros llegamos los 2 espacios con nuestras propuestas y como comisión acordamos trabajar de esa manera, a pesar de que muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo. Y creo que también se sumó el factor cansancio de que, bueno, muchas personas estuvieron un poquito menos dispuestas a tener ciertas conversaciones, a dilatar ciertos momentos por el tema del cansancio. Así todo creo que sacamos un buen documento como comisión completa.
Eso les puedo contar respecto a eso. Insisto, no sé si hay algo más que se nos esté escapando. Sé que la Caro tiene la mano levantada, entonces ella también quiere hablar. Y después la Yovi también quiere pedir la palabra. Pero nos interesa sobre todo pasar a que revisemos el cronograma para que veamos lo que nos queda. Dale, Caro. Ya, pues muchas gracias. ¿Cómo están? Les saludo a todas y a todos. Miren, yo comparto mucho de lo que aquí se ha señalado, sin embargo, o no sin embargo, sino que también en concordancia con aquello me parece importante que podamos muy rápidamente hacer una pequeña revisión para efectos de que, entendiendo de que estamos recibiendo mucha información, mucha documentación que tiene que ver con este proceso que estamos protagonizando, pudiera ser que en algún momento como que se enrede un poco la cosa y entonces nosotros me gustaría a mí como despejar un par de cosas y si en vez de despejar las desordeno más, también me gustaría que me lo dijeran, pero me parece importante, por ejemplo, señalar que nosotros tenemos, y voy a leer para no equivocarme, nosotros tenemos por ejemplo, objetivos de la comisión que están aprobados en el reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas comisiones, ¿cierto? Eso todos lo tenemos claro. Ese documento que se llama Reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas comisiones, en el título 2, de que habla de la Comisión de Derechos Humanos, y el artículo 7 de ese mismo reglamento, es el que a nosotros nos, y objetivo, artículo 8, perdón, es el que nos establece el objetivo principal y los objetivos específicos. Luego de aquello, ese es como lo principal. Y después tenemos las reglas sobre el funcionamiento de las subcomisiones. Y ahí es donde se establece en el artículo 5, la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos, nos mandatan, ¿cierto?, a lo siguiente. Primero, definir un marco común de lo que se comprende como derechos humanos, ambientales y de la naturaleza desde una dimensión individual, colectiva e intercultural, incorporando la perspectiva de género y los estándares de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y de la naturaleza. Después nos dicen qué debemos hacer para lograr ese objetivo, es decir, para definir ese marco común. ¿Ya? Seleccionar y clasificar los tratados, después firmados y no firmados, también elaborar lista de organizaciones o instituciones y elaborar una propuesta para establecer los principios fundamentales de derechos humanos, teniendo a la vista los instrumentos internacionales suscritos por Chile. Y dicho esto, entonces yo sigo con la duda que plantea la comisión ayer y que desde mi punto de vista no fue respondida, la coordinación no respondió, y es que de todo lo resultante en esta propuesta que se entregó el 28 de agosto, creo que tomó ya varias partes de estas tareas. Que más allá de que pudiera parecer que la subcomisión Verdad Histórica incorporó mucho más de lo que nosotros hubiésemos podido incorporar, me parece a mí que son dos elementos distintos, porque nuestra tarea es justamente definir para todo lo que la Comisión de Verdad Histórica puede plantear, nosotros definir ese marco común respecto de lo que la significancia de los derechos humanos y de la naturaleza. Dicho todo esto, entiendo yo que nosotros tenemos pendiente aún la definición del marco común como marco general de derechos humanos. Y eso es lo que yo sigo manteniendo mi duda, no sé si el secretario o en esta subcomisión de manera colectiva podemos despejar, más allá de los compromisos que hay como tareas específicas del glosario, que tengo las mismas inquietudes que planteó Joana y Ruth, y también el compilado de los tratados en materia de derechos humanos y ambientales o de la naturaleza. Pero yo sigo teniendo la duda de que nosotros necesitamos elaborar ese documento, es decir, porque eso de resumen ejecutivo yo no lo busqué y no lo encuentro en la documentación, no lo encuentro como tarea, sino la definición de ese marco común.
que es la tarea principal, a mi entender, como propuesta de esta subcomisión. Lo del glosario, lo del compilado, son digamos, tareas que contribuyen y que deberían ser orientadores para toda la convención durante el proceso de debate. Entonces, por eso dije al principio, no sé si más aclaro o enredo, pero necesito plantearlo porque para poder avanzar hoy día en las tareas y, y proponernos para poder tener un documento el día viernes. Eso. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Caro. Joy. Sí, yo le quería hacer una petición formal al secretario y a nuestra coordinación de subcomisión, que ya que se acordó que el viernes tienen que llegar los documentos de las dos subcomisiones, y secretario no es con el afán de hacerlo trabajar el fin de semana, pero que se entregara para la discusión del día lunes, que creo que quedamos en la tarde, se entregaron un comparado, como se hace cuando llegan documentos. Entonces, no sé, estoy inventando, en esta columna o en esta parte está esto y todo, pero que en la comisión, por lo tanto, se trabaje en torno al comparado y no a dos informes impresos, que es mucho más difícil como juntar. Sí, lo hago como petición formal. Disculpen que vuelva a interrumpir, es que ahí se me genera otra situación porque los comparados entiendo que son en base a un mismo tema, pero aquí no debiera ser comparado, sino debiera ser un documento completo de lo que ambas subcomisiones. Compilado. Compilado, tenéis razón, Caro. Compilado. Ya, Sí, eso no es comparado porque no se superpone una con la otra, son dos roles distintos. Eso. sí. Respecto a lo que señala la convencional señora Videla, es muy importante porque hay que tener claro que un comparado es un texto base respecto del cual se le introducen modificaciones. Esas modificaciones se denominan indicaciones, que es lo que ustedes normalmente hablan de indicaciones. Ese texto base tiene que estar aprobado en general previamente para poder introducirle indicaciones. Si yo tengo dos textos distintos, que fue lo que pasó la vez pasada, no nos queda más que optar por uno de ellos y luego sobre ese trabajar. Porque se generan desde dos fuentes. Entonces, ahora es importante que ustedes definan cómo van a hacer ese trabajo para yo poder tomar la votación, hacer el comparado en caso que sea necesario y conducir la votación de la manera más fácil posible con las indicaciones que lleguen. Recuerden que el comparado es siempre un texto base al cual se le introducen modificaciones. Gracias, Cristian. Sí, lo que yo quería mencionar era un poco en ese sentido, que no sé qué es lo que sería a comparar acá. Pero quiero pasar a compartir pantalla para que visualicemos las tareas que existen. Ya, pero Juanjo, disculpa, yo voy a insistir en esto porque no podemos hablar de comparado porque no son los mismos objetivos de cada una de las subcomisiones. Claro, Es el por eso trabajo. dije, claro, por eso dije compilado. Sí, Gracias a tus claro, palabras eso, lo Sí, cambiamos a compilado. pero es por lo que acaba de señalar el secretario. Nosotros no podemos hacer un comparado, insisto en eso, para que quede sí, súper, claro, súper claro. lo estamos entendiendo como tal. El secretario estaba explicando lo del viernes, si no me equivoco. Señora Videla, usted tiene razón. Un comparado es un documento donde hay un documento base al cual se le introducen modificaciones. Un compilado es la suma de dos o más documentos de un mismo tema. Ahora, cuando se ponen en votación dos o más documentos de un mismo tema, o se opta por uno o se armonizan. Una de dos, o sea, no hay más opción. Entonces, la metodología de trabajo que esta secretaría sugiere siempre es tener un texto base para poder introducirle modificaciones al mismo texto y que se vayan votando en orden. Pero si no es el caso que ocurra así, vamos a tener que tomar una decisión respecto, o sea, ustedes como comisión tendrán que tomar una decisión y yo actuaré en consecuencia. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a pasar a revisar las tareas que tenemos por delante, porque esas tareas no se cruzan con las tareas de la otra subcomisión, sino que son más bien complementarias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perdón el número de pestañas, para que vean que hay harto que leer acá.
Ya, entonces, nuestro esquema de trabajo, tal como está, tiene estos puntos son los que heredamos de nuestro trabajo anterior, ¿ya? El primer punto es el oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Para que comparta un documento compilatorio y nos apoye en esta misión, básicamente. Eso ya está en marcha, lo comentamos antes como parte del trabajo que Ruth quedó encargada de ello y hoy día ya tuvimos una reunión con ellos y nos van a apoyar. Ellos ya están en posesión de nuestra tabla comparativa de trabajo y ya la van a estar trabajando, la van a estar llenando con insumos. Ese es... Sí. ¿Sí? Señor coordinador, un detalle chiquitito que quizás valga la pena decir ahora, es que al mismo tiempo que ustedes felizmente han gestionado eso de forma súper acertada con el Instituto de Derechos Humanos, pues esta Secretaría está tratando de hacer lo mismo con la Biblioteca del Congreso. Yo ya también avancé un poco, les acabo de enviar a sus correos electrónicos unos documentos con un listado, un compilado de tratados internacionales de materia de derechos humanos, y estoy en conversaciones con la biblioteca. Precisamente el día jueves voy a tener una conversación más seria para ver cómo ellos nos pueden ayudar en este punto. Solo eso. Gracias, Cristian. Ahí vamos a conversar al respecto para ver cómo lo armonizamos. Muchas gracias. Bueno, entonces el primer punto ya está en marcha, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El segundo punto también está, digamos, al día la cooperación que tenemos con la Flaxo. El tercer punto es el glosario. Este glosario, que ya lo estuvimos comentando, no es responsabilidad de escribirlo de Giovanna en su completitud, ¿no? No creo que esa sea la palabra. Claro, no es solo de Giovanna su tarea, sin embargo ella quedó como mandatada para decirnos, chiquillos, si alguien quiere agregar algo, agréguelo porque este día lo presentamos. Básicamente nuestra ayuda a memoria, por así decirlo. Súper. Hay un documento de este glosario, como bien saben, que si ustedes entran a este documento, ya hay ciertas cosas puestas por Giovanna. Ya, ahí hay un tema. Por favor, tu intervención al micrófono para que nos escuchen desde el Zoom. Pero mi equipo, por ejemplo, también está trabajando en el glosario para agregar varios conceptos, como ustedes bien adivinarán, desde el punto de vista ambiental. Entonces, lo que con mi equipo estábamos comentando, Yovi, era que este glosario es importante que sea un glosario, ¿ya? Y los glosarios, hasta como lo entendemos, lo estuvimos conversando con la Caro también, son algo así como un diccionario, donde tú ves un concepto y luego hay una definición, más que poner un enlace que te mande a algún otro lado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, te queríamos pedir si este formato con el que tú actualmente nos presentas al glosario se puede transformar hacia eso, ¿ya? Toda la intervención al micrófono, por favor. Disculpa. No, que si les puedo mandar el link brevemente para que todos vean el formato, a ver si parece, para no seguir avanzando si es un formato no adecuado. Entonces lo mando al WhatsApp y... Lo podemos revisar, pero lo que te pido es Bueno, que pero... todo se traspase a este documento. Como hemos conversado otras veces, queremos que este sea el documento en el que todos podamos aportar. Sí, mi único problema es que era mucho más eficiente hacerlo en Excel, porque si no es muy desordenado trabajar, para los comentarios y todo. Pero si quieren lo pasamos a Word. Se los mando para que lo vean. Ya, lo veremos. Juanjo, Claro, adelante. Juanjo, no solamente tal vez recordar para toda la subcomisión cómo acceden a esta carpeta. Creo que es bueno recordarlo para que nadie esté perdido con esto. Ok, enviamos por correo el enlace a estas carpetas, pero además en el grupo de WhatsApp de la subcomisión, en la descripción de ese grupo está el enlace a la carpeta. Y además lo enviamos por la conversación de WhatsApp varias veces. Si alguien lo necesita, en todo caso, nos puede volver a pedir y lo podemos enviar nuevamente, no hay ningún problema con eso. Mandar el link si quieren que lo... Ya, una cosa. Entonces tenemos acá también otro objetivo, ¿ya? Que es este documento de propuestas de principios fundamentales, ¿ya? Este documento, según las sesiones, era básicamente lo que preparamos para entregar el día sábado, ¿ya? Entonces también lo estaríamos dando hasta el momento por cerrado. Estoy revisando el acta anterior. Y finalmente el documento de la tabla de trabajo, que se había aprobado tal como ustedes la están viendo en este momento en la pantalla.
pero que esta es una tabla, digamos, demostrativa de qué es lo que queremos rellenar, pero el documento trabajable está en el enlace aquí tal como lo encuentran. Y ahora, si ustedes ven bien, en el enlace, y a esto queríamos llegar sobre todo con la Caro, ¿ya? Necesitamos, voy a retroceder una cosita muy chica. Entonces, hasta el momento, para recapitular, tenemos pendientes, según nuestro cronograma actual, el glosario y la tabla de trabajo. Esas son las dos tareas pendientes de la subcomisión, ¿ya? Vamos a cerrar el glosario primero. Dame un segundito, Joy. Esas son las dos tareas que tenemos pendientes en base a lo que hemos acordado. Dicho esto, Carolina ha propuesto y ha puesto sobre la mesa el marco común que está mencionado más arriba. Acá, definir un marco común. Y ella propone una tercera tarea, que sea hacer un documento de este marco común, que de alguna manera u otra pueda sintetizar o servir quizás de minuta interpretativa, no lo sé, hay que revisarlo, de la tabla, básicamente. Entiendo que es de la tabla. Entonces, hasta el momento tenemos aprobado 2 tareas por cumplir y hay una propuesta de una tercera tarea, que es lo que menciona Carolina, ¿ya? Lo que está acá es lo que se aprobó, Pedro, lo que está acá es lo que se aprobó en la regla de la comisión completa, copiado textual, por si acaso. Pero vamos cerrando de uno, cerremos. Ya, entonces, esto es lo que tenemos. Lo primero que queremos mencionar, antes de volver al glosario, ya vamos a abrir la palabra, es que en este documento, si ustedes recuerdan, nosotros, en base a esta misma propuesta, nos separamos en grupos, acá está, ¿cierto? Para repartirnos estas tareas, solo desde un punto de vista metodológico, ¿ya? Porque entendemos los derechos humanos como indivisibles, ¿cierto? E interdependientes. Entonces hicimos esta separación. Lo primero que tenemos que recalcar es que en esta separación nadie se inscribió en el grupo de derechos sociales, económicos y culturales. Hasta el momento no hay un trabajo hecho en ese ítem, ¿ya? Hay un trabajo hecho aquí, hay un trabajo hecho aquí y hay un trabajo hecho acá también. Pero aquí todavía nadie se inscribe. Eso es lo primero que queríamos llamar la atención con la Caro. Tenemos que resolver eso como subcomisión. Y nos vamos ahora al documento. Si ustedes ven, por ejemplo, en la primera página, que se llama Derechos Civiles y Políticos, tenemos actualmente 7 documentos, ¿ya? Todos documentos ratificados, ¿ya? Esto es lo que han hecho los convencionales. Este es el documento de los convencionales. Hay otro documento igual a este, pero donde está trabajando la Flaxo, Recicla la Política y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están editando ese documento. Entonces, no, el de ellos. Entonces, efectivamente, para que no editen el nuestro, lo guardamos en uno de ellos, pero después lo vamos a copiar y lo pasamos para acá. Tiene el mismo formato, exacto formato. Tengo una duda. Ya, adelante. Genuina. Los tratados no es interpretable, entonces no es que si nosotros los y las que ya llenamos nuestra parte de la tabla vamos a encontrar unos distintos a los que encuentre la biblioteca del Congreso o el INEDH. Entonces, sí, pero, o sea, puede que encuentren más, pero mandémosle los que, propongo que por lo menos digámosles cuáles encontramos nosotros ya, y que ellos terminan de complementar. Ellos tienen esa información. Pero acá hay otro de la BCN, ojo. Sí, pero ellos tienen esa información. Si me permiten terminar la idea y luego pasamos a las preguntas, mejor yo creo. Ya, entonces esto es lo primero. Aquí están los derechos civiles y políticos. Tenemos en este momento 7 instrumentos ingresados. Como verán, los derechos económicos, sociales y culturales no hay ninguno, ¿ya? En este momento. En materia ambiental, hay un yumbito, ¿cierto? Hay 72 ingresados, ¿ya? Luego, en grupos históricamente vulnerados, hay 9 instrumentos, ¿ya? Y hoy me cuenta por acá que son todos los de género, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos actualmente en nuestro documento, ¿sí? Si nos vamos al Drive, el documento que les estoy mostrando es este de acá, compilado de instrumentos, que este es el que tenemos acceso a los convencionales para editar. Pero a la vez los convencionales también tenemos acceso a esta carpeta que se llama Instrumentos Internacionales. Y en esa carpeta están trabajando las organizaciones con las que tenemos convenio. Entonces los convencionales pueden ver eso, ¿ya? Lo pueden acceder constantemente. Y acá pueden encontrar otros insumos que de alguna forma u otra, algunos hemos ido traspasando el documento de convencionales. Ya los 72 acuerdos ambientales que vieron ahí son un traspaso del convenio que se hizo con la Flaxo y Recicla la Política, ¿ya?
Y sobre esta carpeta está trabajando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre esta carpeta está trabajando Recicla Política y Flaxo. Entonces, actualmente el escenario es, tenemos, y vuelvo al plan de trabajo, que estamos acá, tenemos entonces un glosario que finalizar, un Excel básicamente que son los instrumentos internacionales por finalizar, y una propuesta de tercer documento de marco común que hace Carolina para redactar como subcomisión. Esas son las tareas que tenemos. Con las dificultades, por así decirlo, que ya mencionamos. El documento internacional de los tratados, les falta que alguien se inscriba en los desks, y el glosario falta pasarlo a un formato único y eventualmente revisarlo entre todos. Tenemos para eso hasta el viernes. Ahora sí darle la palabra, habiendo explicado el escenario en que nos encontramos, ¿cierto? Para si tienen preguntas, propuestas, comentarios, todos bienvenidos. Secretario, ahora sí, ¿quiere comentar algo? Que a propósito de un comentario de la señora convencional, señora Roa, efectivamente, no hay que tener mayor temor con respecto al compilado de tratados, porque con lo que va a llegar del instituto, más lo que tengamos de la biblioteca y lo que yo envié, ya va a estar satisfecho. ¿Por qué digo esto? Porque los sistemas y subsistemas de derechos humanos tienen como base 10 o 12 grandes tratados, que son multilaterales, no es más. Entonces, lo que se desgaja de ahí son básicamente protocolos, convenciones menores, claro, y que no tienen mayor incidencia. Las bases son 10. Y hay un documento dentro del correo que les envié que se llaman los principales tratados de los derechos humanos, que está editado por la ONU recientemente, está en PDF ahí para que le puedan echar un vistazo, donde está todo lo importante. Ahí está todo lo importante. El resto son repeticiones, reiteraciones, bajadas en distintos instrumentos. Y por eso vamos a tener, yo creo que un grado de coincidencia bastante alto entre lo que entregue el instituto, lo que entregue la biblioteca y tanto mejor. Con respecto al glosario, hacer presente que el reglamento habla de un glosario colectivo. ¿A qué se refiere con eso? No lo dice, no lo señala, pero aparentemente es un poco lo que decía el coordinador, recoger de las distintas experiencias que la comisión ha tenido, por un lado, más lo que los convencionales constituyentes, integrantes de ambas subcomisiones incluso, podrían hacer llegar para construirlo. Solo eso. Gracias, Cristian. Joy. Ya, que les mandé por WhatsApp, si es que pudieran verlo brevemente, el formato que estamos trabajando glosario, que justamente como dice el Juanjo, yo les había mandado links para que vieran las fuentes a las que íbamos a buscar, no, ese no era el glosario. Pero si lo abren, verán que hay una tabla con hay 11 páginas de glosario, y entendiendo que nosotros vamos a entregar el glosario como técnico internacional y que el otro glosario cuando lo entregue, no sé, es don Esteban, lo revisaremos políticamente entre todos. A mí solo me falta meter en una cosa, el control de convencionalidad, porque lo dejamos estipulado en el documento anterior y me parece que es evidente que lo necesitamos, pero tenemos dos, en el documento se refiere a él de dos maneras distintas. Por lo tanto, yo acá lo voy a poner de las dos maneras distintas, citando el documento, para que quede ojo como algo a revisar en pleno, con cuál de las dos nos quedamos. Ya, eso solamente. A mí me falta solo meter conceptos de género y eso es lo que, o sea, ese es el documento que les propongo para que usemos de base. Entonces va a estar listo, lo está metiendo mi asesora ahora, porque ya los habíamos trabajado. Entonces en 1 hora más, 2 horas más, lo que yo le propuse entregar está listo. Entonces ahí, por ejemplo, Juanjo va a poner los de medio ambiente y así quienes quieran meterlo. Yo propondría, solo para efectos del glosario, que yo lo mando hasta hoy día, que mañana, que es jueves, tenemos todo el día para llenarlos quienes quieran llenar con otros, y el viernes durante la mañana revisamos, cada uno lo trae revisado y dice, a mí me sobra esto, me falta esto otro, si les parece. No, se cierra hasta mañana en la noche, pues todos meten... Sí, todos traen las alertas como, oye, esto no. Ahora, en su gran mayoría es técnico, ¿no? Mientras esté la fuente, es difícil como rebatir.
Entonces propongo ese cronograma de trabajo para que cerremos el glosario. Y con respecto a la tabla, si es que pasamos allá, yo propondría que dejemos de llenarla y que nos olvidemos de la tabla porque las otras organizaciones la van a llenar y yo por lo menos ya llené la parte de género, que era la que a lo mejor me preocupaba más específicamente. Me preocupaba por todo y por todas, no por mi interés personal, pero si es que los otros están haciendo lo mismo, yo dejaría de perder espacio de trabajo en eso y me concentraría en la reflexión sobre lo que propone la Caro, porque yo a mí me dicen, escriban un documento marco general y yo ni siquiera me imagino cuál es el índice de eso, ¿cachai? Entonces propongo que esta parte técnica se la dejemos la tabla para allá y el glosario lo cerremos con las intervenciones de acá, que no hasta mañana en la noche, revisando lo de los otros y después el viernes lo miramos, ¿no? Gracias, Joey. Pedro. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la Yovi. También lo planteó Claudio Nach cuando vino. Yo creo que si le hubiésemos hecho más caso a Claudio Nach, estaríamos terminados. Grande Claudio Nach. Y él también insistió que habían pegas que nosotros no teníamos que hacer por nosotros mismos porque ya estaban hechas. Lo que dice el secretario respecto de la BCN, lo que dice respecto de estos documentos oficiales, de calidad, actualizados, que emanan del sistema de las Naciones Unidas, y el mismo Flaxo están haciendo este trabajo. No tiene ningún sentido que nosotros lo hagamos, porque aparte no tiene ningún sentido. Yo lo he planteado desde el comienzo, y también cuando estábamos haciendo esta tabla, hay conceptos que son iguales y hay otros que son distintos. O sea, ¿te acordás cuando teníamos pacto, tratado, cuando son nombres propios que cambian, pero se refieren al mismo tipo de instrumento internacional? Así es distinto los protocolos, que son adiciones o documentos un poco más operativos, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo de irnos por caminos incorrectos, de duplicar trabajo, es mucho. Y está hecho. Eso, respecto del glosario, yo creo que, claro, como dice que es colectivo, yo creo que ahí hay que hacer un cruce entre los conceptos que ya están asentados y que no son disputados en el derecho internacional de los derechos humanos, clasificándolo de acuerdo a distintas categorías. Está el orden alfabético, que entiendo es el que tú propusiste ahí, hay otras formas de clasificarlo, pero no me parece mal el orden alfabético. Lo importante es que sea receptivo de esos consensos internacionales que existen respecto de los distintos conceptos, y también hay conceptos que no tienen consenso internacional o que no han sido tan tratados y que no son parte del lenguaje jurídico internacional, por decirlo así, que son nuevos y que nosotros podríamos también ponerlos ahí como propongo también ese criterio, ¿no? Como conceptos nuevos que están en elaboración, que han salido en las audiencias. Obviamente, para hacer ese trabajo de forma mucho más exacta, porque los criterios de clasificación, las taxonomías, tienen el gran riesgo de que sean arbitrarias y de que uno seleccione ciertas cosas y deje fuera otras cosas, otros elementos. Entonces, también tiene un riesgo esto segundo, ¿no? Cada uno selecciona criterios, conceptos de acuerdo a sus propios intereses. Otra cosa es, al final del proceso de sistematización de las audiencias, un trabajo adicional, pero que no entiendo que no está entregado a nadie, o quizás sí, no entendí bien esa parte, extraer conceptos ahí, pero eso tendría que ser con una visión panorámica, completa, de todo el resultado de las audiencias. En suma, en síntesis, propongo que lo de la clasificación de los tratados es inoficioso hacerlo. Lo del glosario, sí, creo que podemos seguir avanzando en eso de buena manera, nos da con los tiempos. ¿Y cuál es el tercer punto? Y respecto de lo que plantea la Caro, yo algo recuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Juanjo, o sea, es texto, digamos, normativo, es parte del reglamento, pero además nosotros definimos tareas que están en ese documento para dar cumplimiento a los objetivos. Y para dar cumplimiento al objetivo de generar un marco general, que siempre ha sido algo disputado, no hemos tenido consenso dentro de la comisión de lo que significa un marco general. De hecho, cuando estábamos viendo las normas reglamentarias también salió esa discusión. Y por tanto, yo consideré correcto poner esas tareas, y las tareas eran la clasificación de los tratados, y no me acuerdo cuáles las otras dos, pero la construcción de un marco general es algo que yo ni siquiera me imagino cuál es el índice, como dice, encuentro muy apropiado lo que dice la Joana, de ese marco general. Claro. Entonces yo entendía que el marco general
se cumple como objetivo, ¿no? Porque ese es un objetivo, no es una tarea, no es un paso para cumplir el objetivo, se cumple con la entrega de este informe, con el primer documento que ya entregamos también el otro día, que tenía cuestiones reglamentarias y otras en clave de propuesta, incorporaba conceptos de los derechos de la naturaleza, concepto de ecocidio, etcétera, y además se va a cumplir la propuesta de marco general con la entrega de este informe ejecutivo y este informe final que recoge desde el punto de vista de un diagnóstico de la realidad, pero también de propuestas normativas que hay ahí en las distintas audiencias, proponer insumos para ese marco general. Ese marco general finalmente es el que tiene que construir la nueva constitución. Y eso da cuenta también del camino que hay que recorrer para eso y de la envergadura del desafío. Entonces, yo encuentro complejo, no logro demontrar cuáles son los límites, las características de esa tarea. Gracias, Pedro. Ruth. Sí, eran dos cosas. Una respecto al glosario, pero ya lo conversé con Giovanna, que finalmente va a quedar abierto y después vamos a discutir el contenido. Y me parece súper, estuve revisando lo que hizo Giovanna, te felicito porque finalmente estamos escribiendo una constitución que es súper técnica igual, no nos podemos olvidar también de eso. Es importante acercar el lenguaje a la ciudadanía como común y corriente, digamos, de alguna manera, pero no nos podemos olvidar que es nuestro, va a ser nuestro instrumento madre en materia legal, jurídica, entonces no nos podemos olvidar de lo técnico, que creo que es súper importante que quede plasmado también. Y en respecto a la tabla, que esta tarea que nos está ayudando el secretario a través de la biblioteca y el INDH y Flaxo, qué sé yo, todo, creo que es importante que una vez que recibamos este insumo, darnos un pequeño plazo, sabemos que los tiempos son acotados, pero para poder revisar, corregir, o si queremos ingresar alguna otra cosa o sacar algo de lo que ellos nos entreguen para, para la corrección, ¿cierto? Y lo que vayamos a entregar finalmente. Ellos quedaron que nos van a enviar por lo menos del INDH el domingo, ojalá última hora, o el lunes así a primera hora, pero lo ideal es que sea el domingo, para que podamos a lo menos el domingo revisar algo y ver si nos parece o no, cosa de llegar el lunes con un informe ya listo en cuanto al compilado. Y respecto a lo que señalaba Pedro del marco común, yo también entendía que el marco común en definitiva es lo que ya entregamos, más los insumos que vamos a entregar ahora para que finalmente yo siento que le estamos anticipando pega a la comisión permanente y estamos casi entregándoles todas las directrices, y creo que es importante dejar un espacio de discrecionalidad que tenga esta comisión, autonomía, digamos, para que ellos también fijen finalmente, según todo lo que nosotros entreguemos, este marco común regulatorio para la comisión permanente, que va a ser el trabajo que ellos después van a entregar también a la convención, que va a ser votado por todos nosotros. Entonces, me parece que, bueno, con Pedro lo hemos repetido como desde el primer día, no ser tan ambicioso en lo que queremos entregar, no porque no queramos trabajar, sino que porque también va a haber una comisión permanente que va a tener la facultad de revisar esto, de poner en discusión, de agregar cosas, de sacar cosas. Entonces, adelantarnos al trabajo y entregarle como todo cerrado, creo que no es lo más oportuno. Así que creo que en ese sentido deberíamos dejar un poco o sea, con lo que ya entreguemos, en cuanto al glosario compilado y el trabajo inicial que se entregó a reglamento, el marco común de cierta manera está medio definido, y la discusión en definitiva final se va a dar en la comisión permanente. Gracias. Gracias, Ruth. Solo quiero recordar que todas las cosas que hemos estado haciendo han sido producto del acuerdo de la subcomisión. Así que, efectivamente, pero en el fondo vamos construyendo esto en conjunto. Y está muy bien también si en algún momento nos arrepentimos, ese espacio está, ¿ya? Así que gracias por sus propuestas. Caro tiene la palabra. Ya, bueno, gracias. Mira, yo no sé si yo puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí, está habilitada. Ya, miren, súper
breve, es que solamente por mi preocupación de tal vez yo estar entendiendo algo distinto, y escuché con atención todo lo que aquí se ha señalado, y puede ser que yo lo esté entendiendo de una manera distinta. Pero solamente, bueno, esto es nuestra regla de funcionamiento, y el artículo 5 para nuestra subcomisión plantea esto que estoy destacando, que dice: su función será definir un marco común de lo que se comprende como derechos humanos. Bueno, ya lo había leído. Y luego señala, para lograr este objetivo, las cosas que debemos hacer. Y finalmente cierra diciendo que deberá elaborar una propuesta para establecer los principios. Esto entiendo que está ya incluido en lo que se hizo el sábado. Pero solamente a mí me quedaba, y por eso insistía, me quedaba la duda de esto. Si esto, la subcomisión entiende que esto está cumplido con esto otro que ya hicimos, entonces yo retiro esa preocupación, y entonces se entiende como que eso ya está definido. Por lo tanto, paso a hacer otra pregunta. Entonces, nos quedaría entonces solo entregar ese glosario y el compilado que están trabajando, que nos va a llegar por el INDH, por la Biblioteca Nacional, lo que cada constituyente en esta subcomisión está haciendo, y entonces no tendríamos que elaborar ningún documento. Mi inquietud queda entonces respecto de ese resumen ejecutivo, que me parece a mí que no debiera quedar solo en manos de la subcomisión de verdad histórica, sino que debiera ser un trabajo de la comisión en su conjunto. Lo dejo como inquietud, vamos. Para que entonces Gracias. definamos qué vamos a hacer de aquí el viernes. Eso mismo, a eso vamos a llegar. Gracias, Caro. Me pide la palabra Yovi y luego Pedro. Ya. Es que para ordenarnos, doy por entendido que el sistema glosario de llenar hasta mañana y que lo miremos el viernes todos juntos está check. ¿Doy por entendido o no? No, Si lo vamos no, a pido a la coordinación preguntar que lo en un votemos. momento. Sí, Ya. eso. Entonces esa sería la votación 1 que pediríamos. La votación 2 es si seguimos trabajando la tabla nosotros o esperamos que nos llegue la tabla real de los expertos y no trabajamos en vano. Lo tercero, perdón. Caro, yo por eso mismo, yo esperaría que si cerramos estas dos cosas, esta sesión sea para conversar el carácter de ese documento, porque yo no es que no quiera que nos lo hagamos, por el contrario, pero para ser sincera, y puede ser un problema mío, no entiendo qué es el documento. Entiendo que están los objetivos, pero no entiendo cuál es el carácter de ese documento. Entonces, sería bacán si el resto de la sesión podríamos dedicarlo a perfilar ese doc. Pedro. Ya. No solamente un aspecto. Yo no soy experto en estas materias, para eso están los sociólogos, están los cientistas políticos que sistematizan, pero yo entiendo que los resúmenes o informes ejecutivos provienen de instrumentos o documentos finales y son las síntesis de esos documentos finales. Entonces nosotros como que invertimos un poco respondiendo, no sé si tú me lo decías al micrófono antes, yo no sé lo que es un informe ejecutivo, porque efectivamente cuando yo he visto, no sé, informes ejecutivos de sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, que son de 100 y tantas páginas, se entrega un informe ejecutivo de 11, 10 páginas, pero se produce el documento completo y luego se genera el informe ejecutivo. Entonces yo creo que hay un problema metodológico de cómo lo dejamos, porque hay un documento ejecutivo primero y después, un mes después, va a estar el documento final. Entonces, eso yo creo que es una complejidad metodológica tremenda. Eso quería aportar y propongo también que se vote lo que decía la Yovi respecto del glosario, que se vote la decisión respecto del comparado de instrumentos internacionales, perdón, el compilado de instrumentos internacionales, y además estaría quedando en el aire el tema de si el marco general de derechos humanos es una tarea de esta comisión o es más bien un objetivo que cumplimos con las tareas ya en curso y otras que tienen unas finalizadas y otras en curso. Eso quería decir. Muy breve, confirmar que lo que señala el señor convencional Muñoz, efectivamente eso es correcto.
Un resumen ejecutivo es una especie de abstract o de resumen de un gran informe. Esto lo ocupa generalmente el Banco Central, que emite informes de política monetaria, que en 2 o 3 puntos los explica en un resumen ejecutivo, ¿no? O, qué sé yo, la superintendencia, la Comisión para el Mercado Financiero, emiten informes de larga extensión y que para el público que necesita una lectura rápida, un informe de 8 o 9 páginas o 10 páginas, que le llaman resumen ejecutivo. Efectivamente, habla el reglamento de un resumen ejecutivo. Entonces, eso quiere decir que es claro, de corta extensión, básicamente, pero no tiene atrás un gran informe. Eso es cierto. Ya. Claro, lo que comenta Pedro es un tema más a nivel de comisión completa, digamos. Claro, y efectivamente la comisión completa, y ahí yo creo que fue un cruce de los plazos que nos dimos en el Pleno para entregarle insumo a la Comisión de Reglamento versus las propuestas propias de la comisión como per se. Sin embargo, eso es un problema de la comisión completa y es un plazo que ya pasó, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos podemos encontrar, o sea, centrar ahora, es hacer, y también con mira a que todo lo que estemos haciendo acá va a ser un insumo para la República de Chile, como dicen algunos, ¿cierto? Un insumo para el futuro, po, ¿ya? Y ojalá sea parte de la jurisprudencia futura, no solo nacional, sino que también internacional. Entonces yo creo que todo lo que estamos haciendo acá puede servir en ese sentido también. Así que, a pesar de que eso ya pasó y efectivamente comprendemos eso de esa manera, creo que todavía tenemos una oportunidad importante de hacer un aporte a través de esto, ¿ya? Entonces, habiendo propuesto y sintetizado en qué nos encontramos, efectivamente queríamos pasar a primero votar el tema del glosario. Votar el plazo del glosario, o sea, en qué plazo nos vamos a proponer terminarlo y revisarlo, y el formato del glosario. Ya hay una propuesta de formato inicial, que era la que habíamos acordado antes, que era un simple documento Word como una especie de diccionario. La IOBI presenta otro formato que es tipo tabla. De hecho, eso no lo pusimos ahí, pero voy a compartir pantalla. Ya, ahora lo están viendo. Yo le pedí que lo incorporara al texto, ahí está incorporado, quizás se puede agrandar un poquito después la tabla, pero eso después lo vemos. Efectivamente, eso de arriba lo pusiste tú en ese mismo documento, si no me equivoco. ¿Eso también está en la carpeta? Sí, este es el Sí, documento que sí. está anexado en todos los documentos que hemos mandado. Si quieres lo puedes borrar, como te digo, eso lo escribiste tú, así que si consideras que hay que borrarlo, se borra. Y borrémoslo, era solo para mostrar las fuentes en que estábamos investigando, pero como quedaron en fuentes al lado de la tabla, yo lo borraría. Genial. Entonces, hasta el momento este sería el formato propuesto. El nombre del concepto a la izquierda, ordenados por, entiendo, por abecedario, ¿no? Por orden alfabético. Luego la definición de lo que se va a entender por ese concepto y finalmente la fuente de donde fue sacado el concepto. Yo agregaría que creo que también es válido si nosotros queremos definir conceptos que no encontremos fuentes. Creo que también hay un ejercicio político interesante ahí, sobre todo, como dije antes, si queremos escribir o aportar a la jurisprudencia de una manera u otra. Nos comentan acá que podemos escribir que efectivamente eso es de autoría de este espacio. Así que creo que eso también puede ser súper bueno. Juanjo, Claro. la Sí, palabra. claro. La palabra. Ya, mira, respecto del glosario, antes de, no entendí bien por qué lo vamos a someter a votación, pero antes de que pasemos a la votación, yo quisiera que fuera importante también el incorporar, no sé si lo dijiste tú antes, conceptos emanados de las audiencias, porque nosotros tenemos que reflejar y ser un espejo también de lo que las bases y las organizaciones sociales han ido generando. Y eso debiera haberse reflejado en un glosario. Eso, a mi entender, también es político. Súper, gracias, Caro. Sí, mira, este glosario, quizás faltó mencionarlo, puede recibir aportes de cada uno de los convencionales que están aquí presentes, ¿ya? Y esos aportes pueden ser
conceptos que traen, no sé, desde el colegio si quieren, o algo que tomaran en las audiencias que recibimos. Absolutamente está al lugar, en el fondo. Esto después lo vamos a revisar y si estamos todos de acuerdo, lo evacuamos, ¿ya? Dicho eso, antes mencionamos que también hay un trabajo dentro de la sistematización de las audiencias que va a armar un glosario con lo que las audiencias trajeron. Sin embargo, nosotros podemos incorporar alguno que otro concepto que nos pareció especialmente importante y lo queremos pasar como concepto absolutamente acogido por los convencionales y propuesto para el glosario, entre comillas, oficial. Entonces están esas dos posibilidades. Yo no sé si necesariamente necesitamos una votación, pero sí o sí creo que hay que chequear si estamos todos de acuerdo con este formato de glosario. Eso es lo primero. Primero estamos preguntando por el formato. ¿Hay alguien a quien no le acomode este formato? El formato del glosario, sí. Estamos en el glosario, ya. Dicho eso, entonces el cronograma para este glosario sería, y el propuesto actualmente es, que este glosario se trabaje hasta mañana en la noche, mañana jueves en la noche, que el viernes en la mañana, puede ser el primer punto en acta de la sesión de la mañana, votar y aprobar este glosario. O sea, básicamente, el viernes en la noche esto se termina, tienen tiempo hasta mañana en la noche para revisar todos los conceptos que estén ahí, agregar los conceptos que quieran agregar, y el viernes lo votamos y lo damos por cerrado. Esa sería la propuesta actual de cronograma para el glosario. Si alguien tiene otra propuesta, la puede hacer. Y si no, esto sí lo tendríamos que aprobar, en fondo, el cronograma del glosario. Sí, Ivana. Sí, ahí sí. Que quizás en relación a la construcción de los conceptos también podríamos hacer una construcción que se levante de varios autores. Entonces, en ese caso podríamos poner como bibliografía y ponemos el texto, el documento desde donde donde se extrajeron ideas para construir nuestra versión del concepto. Sí, me parece bien. Yo creo que efectivamente podemos poner en el mismo apartado, yo creo que es bastante permisivo, donde dice fuente se puede poner elaboración propia en base a y poner un par de enlaces. Súper. Ya, entonces, secretario, si podemos hacer una votación para aprobar el cronograma del glosario, estrictamente, por favor. Se pone en votación el cronograma propuesto por el señor coordinador para el glosario. Vamos a ir por orden alfabético. Denme un segundo. De los señores convencionales presentes de la comisión, el señor Jorge Arancibia. Estoy de acuerdo, señor secretario. Muchas gracias. El señor Felipe Arboe. La señora Ruth Hurtado. A favor. El señor Juan José Martín. A favor. El señor Pedro Muñoz. A favor. Gracias. La señora Ivana Olivares. A favor. La señora Giovanna Roa. A favor. A favor. La señora Carolina Videla. Aprobado, señor secretario. Muchas gracias. El señor Manuel Boldarsky. De acuerdo. Apruebo, perdón. Resultado de la votación. Está Margarita, ya. Sí, Perdón, Margarita. La señora convencional Letelier, ¿cómo vota? de acuerdo. Muchas Gracias, secretario. Gusto escucharlos. Margarita, estás de costado, te estoy mirando con la Sí, cabeza. Me lo produce sé. vértigo. Yo también me estoy mirando, pero no me puedo enderezar. Estoy todo patas para arriba aquí. Ya. Aquí estamos afanando a ver si me enderezo. Ya, ahí sí. Ya, Muy bien. ahora sí. Resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba el cronograma propuesto. Muchas gracias, Cristian. Entonces tenemos cronograma y formato aprobado para
la primera tarea. Lo siguiente es acordar sobre la tabla comparativa, ¿ya? Esa tabla, yo creo que la primera pregunta es, ¿queremos llenarla o no? Yo quiero mencionar de que no me parecen, ¿cómo se dice? No complementarios, lo contrario. Excluyente. Excluyente, muchas gracias, Caro. No me parecen excluyentes si alguno de nosotros quiere agregar algo a que el trabajo que ya están haciendo las organizaciones, me parece súper bien. Pero lo que sí creo que es súper necesario es aprobar cuándo vamos a revisar esta tabla, para también aprobarla, porque la tenemos que aprobar, ¿ya? Y les quiero contar, aprovechar de contar que las organizaciones con las que estamos colaborando tienen esta tabla, entonces van a ingresar sus instrumentos con el formato de esta tabla, ¿ya? Nosotros les dimos hoy día, claro, hoy día, el domingo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ahí habría que verlo, ¿ya? Por eso, eso es la conversación que tenemos que tener ahora. ¿Cuándo queremos cerrar esta tabla? Cerrarla es darla por, en el fondo, votarla y darla por aprobada. La Ruth, voy a comentar lo que dice la Ruth para que escuchen quienes están en Zoom. O dale, coméntalo tú. No, Y después yo vi. recuerden que el martes tenemos de nuevo reunión de subcomisión porque el lunes quizás lo podemos revisar nosotros, no entregar enseguida el lunes o entregar lo que está ahí, pero con la salvedad de que se va a revisar. El lunes tenemos el martes en la mañana tenemos reunión de subcomisión y ahí que lo podríamos afinar para entregarlo el martes en la tarde ya al pleno de la comisión, y ahí tendríamos el martes para entregarlo y quizás el miércoles para votar y debatir, qué sé yo. Que tenemos el miércoles todo el día también contemplada comisión de pleno. Adelante, Joey. Ya. Tengo una propuesta a la coordinación. Primero, o a la comisión. Primero que yo también llené la tabla, entonces también obviamente que no es como que quiero que la tabla se cierre y la borremos, ¿cachai? Pero lo que propongo es que solo quienes hasta mañana a las 12, igual que el glosario, solo aquellos y aquellas que quieran meter cosas a esa tabla las metan. Yo, por ejemplo, me quedo tranquila con que no quiero meter nada más porque sé que todo lo que queda, pero está en mi apreciación, es el trabajo que van a hacer Flaxo o las otras organizaciones. Entonces propongo que dejemos la tabla abierta, como está hasta ahora, hasta mañana a las 12 del día y de la noche, y también sea algo que revisemos el viernes, pero sin la expectativa de que esté completa con todos los tratados, porque eso sí o sí se va a terminar de completar o con la BCN o con Flaxo. Propongo esa metodología de trabajo con respecto a la tabla. Después, y yo espero que la otra subcomisión esté siendo tan matea como nosotros en los tiempos, nosotros lo que aprobamos ayer fue que cada subcomisión entrega documentos hasta el viernes, ¿ya? Que el lunes tendríamos un pleno de comisión con ese documento compilado por secretaría, que no es lo mismo que comparado, ya, claro, compilado. El martes lo que dijimos es que ahí se iba a conversar en sesión y que aquellas cosas que quedaran medias como en el aire o conflictivas o que faltara trabajar, se irían el martes en la mañana, podríamos tener subcomisión o podríamos no tenerla si es que estamos de acuerdo. Y después volver a hablar. Por lo tanto, Ruth, lo que pienso es, si es que a nosotros nos llega un informe el domingo en la noche, ¿dónde lo metemos? Porque lo que acordamos es que hasta el viernes se meten documentos, y si nosotros empezamos a meter documentos el lunes, va a pasar el mismo desorden que antes. Entonces, a lo mejor, Ruth, lo que pensaba es que como es un informe oficial de una organización en convenio, lo que podríamos hacer es que ese informe en convenio se vaya directo, no que lo revisemos nosotros, sino que se vaya directamente a la revisión de la comisión completa. Porque si no, nosotros el martes de la mañana estaríamos haciendo una revisión de un informe que llega para volver a presentar algo nuevo el martes en la tarde. Y no es el cronograma que aprobamos ayer. Entonces, si empezamos a desordenar el cronograma, se nos desordena todo. En resumen, que quede abierta la tabla hasta mañana a las 12 y el viernes en la mañana la revisamos entre todos, lo que se haya incorporado, sin aspiración a que quede completamente cubierta, porque eso va a llegar de las organizaciones, o sea, de la alianza, y que una vez que llegue el documento el domingo, las alianzas, o sea, aquellas organizaciones que están ayudando, lo manden no a la subcomisión, sino a la comisión en su totalidad, para que el lunes
¿cachai? Ese documento entre a revisión de la comisión completa. Eso es lo que yo propondría. Para que el martes AM solamente nos volvamos a juntar para ver las discrepancias que tengamos con la conversación del lunes. Quedé un poco Gracias, enredada. Joy. Quedé un poquito enredada. Caro, Ruth, por favor, si pueden pedir la palabra para que todos sean parte de la conversación. La Caro dijo que quedó un poco enredada. ¿Comprometimos efectivamente ayer documentos de cada una de las subcomisiones hasta el viernes, secretario, o eso lo inventé yo? Lo que yo, lo que yo tengo entendido que también era hasta el lunes. Ah, los documentos entran. Los documentos de cada subcomisión, entonces, yo había quedado con que eran para el viernes, son para el lunes. Para el lunes. El lunes a las 3. ¿Y qué vamos a revisar en la comisión en la sesión de comisión entonces? Pero la sesión de comisión sería el día martes. Ah, no el lunes. Ya. Yo tengo... ¿Tenemos pleno el lunes en la tarde? Hablen. Por favor, al micrófono todo. Si el secretario nos aclara la calendarización, es más fácil ordenar. Sí, teníamos la tarea de entregar esto el lunes en la comisión de las 3, discutirlo y si habían cosas que aportar, modificar, indicar. Teníamos el martes en la mañana para luego en la tarde del martes pasar a como votación, digamos. Esa era la tarea. Entonces el lunes, cuando lleguemos a la sesión de las 3, sería la primera vez que vemos el informe de la otra subcomisión. Sí, de la otra subcomisión sí, efectivamente el lunes. Cristian va a explicar. Sí, el acuerdo que se tomó ayer durante la sesión fue que se sesionaba para los objetivos del artículo 11 el día lunes, el día martes 7 y el día miércoles 8, la comisión. Perdón, ¿eso se envió o se puede enviar por correo? ¿Se envió ayer el cronograma? Lo envié ayer. Ah. La señora convencional Hurtado lo solicitó y fue enviado por correo ayer, ¿fue? ¿Sí? A todos, perfecto, gracias. Entonces, tenemos... Caro pidió la palabra. Adelante, Caro. No, era lo mismo. Yo entiendo que teníamos pleno el lunes en la tarde, el martes en la tarde y el miércoles todo el día. Existe pleno, hay pleno el lunes en la tarde. Comisión. Ya, ok. Entonces, considerando que el martes en la mañana tenemos pleno de sesión de subcomisión, podríamos efectivamente entregar, por ejemplo, solo este documento el día lunes para, en el fondo, aprobarlo el martes en la mañana como subcomisión. ¿Eso qué significaría? Que el lunes, a más tardar a las 23:59, como en la universidad, se puede editar este documento y el martes ya sería solo para aprobarlo, o podemos dejarlo para el domingo en la noche, por ejemplo, y cosa que tengamos el lunes para revisarlo en detalle y podamos aprobarlo el martes. No, es que yo creo que tenemos que entregar todo el lunes antes de las 3, porque si nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a entregar, hay otro que vamos a entregar el miércoles, después no vamos a tener derecho a pedir el orden que habíamos acordado que íbamos a pedir, ¿cachai? Entonces, hacía el domingo cuando sea, pero el lunes a las 3 entregar todo. Señora Roa, hace alusión a algo relevante. El señor Millabur, convencional Millabur, ayer señaló que los documentos tenían que estar el día 8, en razón de que el día jueves 9 y viernes 10 habría pleno de la Convención Constitucional y que en consecuencia no podríamos sesionar. Esa fue la razón por la cual se acordó sesionar lunes, martes y miércoles. Así que es cierto. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. El tema es, ¿hasta cuándo damos plazo entonces para cerrar el documento de la tabla de instrumentos? Y este plazo no es solo plazo propio, es plazo también para las organizaciones que nos van a insumar esa tabla. Esa es la pregunta, porque esa tabla antes de presentársela a la comisión deberíamos aprobarla como subcomisión. Y el último espacio que tenemos de la subcomisión es el viernes, y después del viernes no es hasta el martes en la mañana, a menos
que citáramos a una sesión extraordinaria con esta materia para el lunes en la mañana, simplemente para aprobar la tabla de instrumentos, cosa que los podemos presentar ante las 3 ya como aprobado en la subcomisión. ¿Joy? Sí, entonces, para volver a ordenar. Mañana hasta las 12, de parte nuestra, terminaríamos de llenar los que quieran solamente el glosario o materias de la tabla que quieran incorporar. El viernes en la mañana revisaríamos en nuestra sesión aquellas 2 cosas para dejarlo cerrado y poder ya enviar y dejar cerrada esa parte. El domingo en la noche recibiríamos el documento de las organizaciones que nos van a hacer la misma tabla, pero en paralelo. Por lo tanto, entonces ahí lo que tú propones es que el lunes en la mañana sesionemos con ese documento que nos llegó el domingo y el lunes en la mañana hagamos el cruce con nuestra tabla cerrada el viernes, ¿cierto? Para complementar y a las 3 de la tarde llegar sí o sí con la entrega del informe, si es que entiendo bien. Ya, mi propuesta es que el viernes ya acordamos que vamos a cerrar el glosario. Estamos ok con eso, ¿cierto? Mi propuesta es, si es que las organizaciones ya nos dijeron que esto no lo pueden tener el domingo, bajo el entendimiento de que todavía podemos citar una sesión estrictamente para aprobar esto el día lunes en la mañana, por ejemplo. Yo creo que tenemos que buscar un espacio para que nosotros aprobemos nuestra tabla. Ese espacio puede ser el lunes en la mañana de forma extraordinaria, lo tenemos que votar. Puede ser una sesión extraordinaria telemática, por ejemplo, o puede ser derechamente este viernes. Lo que igual nos acota el plazo si es que alguien de acá quiere agregar algo más a la tabla y no lo ha agregado aún. Pero esas son las opciones. La Caro tiene la palabra y después yo vi nuevamente. Ya, muchas gracias. Tiene que votarse porque estamos planteando, se ha hablado de la actividad material aquí y los de región hacemos esfuerzo el doble de gente que está en Santiago. No sé quién tiene la palabra. Hay que votar la consideración con quienes aparte tenemos otras funciones acá. Juanjo, ¿Qué ¿quién cosa, tiene la Caro? palabra? Tú tenés la palabra. Ya. Lo primero es, yo quisiera pedirle al secretario que nos pueda indicar, quiero pedir como coordinadora de la subcomisión, al secretario que nos pueda indicar, porque no lo recuerdo y estoy buscando la documentación y no la encuentro, si tenemos plazos establecidos para entregas previas antes de entrar a plenos de la comisión. Yo creo que eso nos va a ordenar. Y segundo, me parece a mí que tal vez, y entendiendo los tiempos que tenemos, si el viernes les parece muy pronto, tal vez podríamos reducir el tiempo de las organizaciones y no al domingo de la noche, sino tal vez al día domingo al mediodía y nosotros tenemos una sesión extraordinaria el domingo en la tarde, porque si ustedes deciden sesionar el lunes en la mañana, me impiden participar porque yo vengo viajando. Entonces creo que es importante respetar los acuerdos que hemos tomado respecto de los constituyentes que somos de regiones. Yo debo reiterar, porque yo mandé una carta y no fue informada como documento ingresado, yo mandé una carta explicando además todos los inconvenientes surgidos a raíz del instructivo 1, que no era claro y que por ese motivo me tuve que quedar en Mantica, porque si yo hubiese viajado, no había sesión oficial, por lo tanto tampoco me hubiesen pagado los días para poder pernoctar en un lugar. Entonces, nos están pasando cosas que también impiden un normal flujo de actuación como constituyente. Entonces pido por favor que al momento de tomar decisiones consideren que no todos somos de la región metropolitana, no todos estamos en las mismas condiciones. Muchas gracias. Señor coordinador. Gracias, Carola. Yubi tiene la palabra y después Cristian, o sea, el secretario. Sí, ya, es que a lo mejor esto va a ser impopular, pero a mí me interesa que revisemos la tabla que hicimos nosotros y nosotras. Y eso ya quedamos, que era hasta el jueves se pueden meter cosas, se cierra el jueves a las 12, el viernes en la mañana lo vamos a ver en conjunto. No. Ah, bueno, pido de nuevo que se vote que mañana hasta el jueves se ingresan los que quieran meter cosas a la tabla, entendiendo que la tabla no tiene por qué quedar completa porque se va a complementar, y el viernes en la mañana vemos nuestra tabla. Si las organizaciones, a mí, ya, esto es personal,
Si a mí la Biblioteca del Congreso o Flaxo me entrega una tabla que es solamente buscar los instrumentos internacionales, no tiene nada de creatividad, es absolutamente técnico, el domingo en la noche, yo confío a ojo cerrado de llevar esa tabla, entrarla a las 3 de la tarde para que se vea en pleno de la comisión. Porque, insisto, nuestra tabla tiene interpretaciones políticas. Cualquier tabla que haga Flaxo o la Biblioteca Nacional solo va a remitir a qué información internacional hay, no va a ser de carácter creativo ni político. Gracias, señor coordinador. Muy cortito. Lo primero, comentar un poquito lo que dice la señora convencional constitucional, convencional constituyente, señora Videla, en torno al plazo, que ya fue corregida, fue aclarada por la señora Roa. Ahora, respecto de los acuerdos, solamente se ha acordado de forma oficial las sesiones que les acabo de señalar y el trabajo en subcomisiones. No hay otro acuerdo tomado respecto de otra cosa. Insisto en que los instrumentos internacionales que van a llegar, los más importantes, que son los que realmente importan, las matrices, ya están en sus correos, se va a reiterar por parte del instituto, probablemente con una mayor información, y la biblioteca va a hacer lo mismo. No tienen deber de neutralidad, en consecuencia van a entregar los tratados y los instrumentos de forma literal. En consecuencia ya podríamos estar pensando en un listado, en un compilado sencillo, el cual ya está prácticamente hecho. Ya, entonces, dadas las consideraciones que comentan, veo que tenemos, me parece que dos opciones. La primera es, efectivamente, como comenta la Yovi, cerrar el nuestro mañana en la noche, revisarlo el viernes por la mañana, y simplemente ver, o sea, que recibamos lo que recibamos de las organizaciones, pasarlo a la comisión completa. Esa es una opción. La otra opción es decidir acortarle el plazo a las organizaciones para que nos entreguen lo que sea que nos quieran entregar antes y tener, por ejemplo, una sesión extraordinaria telemática el domingo en la noche, por ejemplo, para respetar, como nos comenta la Caro, el domingo en la mañana por si alguien viaja. Esas son las dos opciones. No necesitamos estar de acuerdo en las opciones. Creo que son opciones válidas y podemos decidir qué es lo que preferimos. La una o la otra, a menos que alguien tenga una tercera opción que quiera proponer, que también es válido y lo podemos escuchar. Entonces, la primera pregunta que hago, ¿alguien tiene otra opción aparte de las dos mencionadas? Caro, ¿estás levantando la palabra? ¿No? Ah, ya. Ya, entonces votemos. Opción 1. Me desconcentré. Opción 1. Opción 1 es simplemente recibir los insumos de las organizaciones y no revisarlos. Y opción 2 es recibir los insumos de las organizaciones, tener una sesión extraordinaria telemática, probablemente el domingo en la tarde, y decir que estamos de acuerdo con esos insumos que estamos recibiendo. ¿Ya? Solo quiero hacer una mención. Las organizaciones no solo van a entregar los acuerdos ratificados, también los no ratificados, ¿ya? Para que se sepa eso. No estoy dando ninguna opinión, solo estoy contando, nada más. Pero a modo de catastro, ¿cierto? No, Sí, no efectivamente. interpretativo. O sea, hay un aspecto interpretativo. Si tú lees la tabla dice cuáles son los objetivos del... estoy para decirlo literal. Se está cargando ya, acá está. Dice, cuáles son los objetivos generales del instrumento y una breve descripción de lo que el instrumento acuerda, por así decirlo. Entonces, hay una pequeña bajada ahí, ¿ya? Que puede ser, uno podría decir que va a ser muy objetiva si tenemos confianza en esas instituciones, pero efectivamente es una bajada humana, ¿ya? Solo agregar que en la opción número 1 se pasa el informe a la comisión. No es que va a pasar a Sí, imprenta sí, directo, ¿cachai? Solo absolutamente. que no pasa por este filtro primero, sino que a la comisión. Todo lo que ambas subcomisiones entreguen va a ser pasado por la comisión. Recordemos eso. Entonces, reitero, la votación entonces es opción 1, recibir los informes y no revisarlos. Opción 2, tener una sesión extraordinaria el domingo en la tarde para hacer una revisión y una aprobación formal de los instrumentos que recibamos de las organizaciones.
Opción 1, entonces, es enviarlos directamente al pleno de la comisión. Vamos a cambiar el lenguaje a la opción 1. Entonces, esa es la votación. Secretario, adelante. Muy bien, señor coordinador. Explicadas ya las alternativas que ha dado para la votación, paso a tomar la votación al señor Jorge Arancibia. Opción 1 o 2. La opción 1, señor secretario. Muchas gracias, don Jorge. Directo, sí. Señor Felipe Arboe. Señora Ruth Hurtado. Opción 1. Ay. Señora Margarita. Señora Margarita Letelier. Al tiro, que estoy media lenta para esto. Ya. Opción 1 será. Estoy patas para arriba otra vez. Opción 1. ¿Me escuchó? Muy bien. Gracias, señora Margarita. Señor Martín. Señor Martín, la votación 1. Yo voto opción 2. El señor Muñoz. Opción 1. La señora Giovanna Roa. Opción 1. La señora Ivana Olivares. Opción 1. La señora Videla. Opción 1, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Señor Boldarsky. Opción 1. Gracias. Resultado de la votación: 9 votos por la afirmativa, 0 en contra y 0 abstención. Escuché 1. ¿Seguro? ¿2? Vamos a consignar el voto de todas maneras. Súper. Entonces, tenemos acordado el cronograma para la tabla de instrumentos internacionales también. El cronograma lo voy a repetir, entonces es mañana hasta las 23:59 horas. Pueden ingresar todo lo que ustedes quieran. El viernes en la mañana en la sesión vamos a revisar esa tabla como subcomisión y aprobarla con lo que tenemos hasta el momento. Y el plazo de las organizaciones con quienes ya tenemos convenios es el domingo en la noche. Y luego eso, ahí con la Caro nos juntaremos, o lo puedo hacer yo, Caro, si estáis viajando. Yo simplemente cruzo ambas tablas y le entregamos eso a la comisión el lunes a las 3 de la tarde. Denegada. No, ya, dale. Ya. No, le quería decir a los y las convencionales de la comisión que, si es que me lo permiten, yo trabajé en un documento muy breve, que es una guía de perspectiva de género que complementa en el fondo la materia de perspectiva de derechos humanos y sobre todo para la implementación de la coordinación que ya acordamos acá. Entonces, si les parece, no sé dónde ingresarlo como aporte o propuesta. Entonces quería decirles, si es que les parece, que yo se los pudiera mandar también dentro de los insumos hasta mañana el jueves en la tarde, aunque no está dentro del formato de la tabla, sino que es un protocolo aparte, de una guía aparte, para que la conversáramos el viernes y si es de su parecer o la modificamos o no, la pudiéramos ingresar como parte de los insumos para el documento final de la comisión. Sinceramente no entendí qué era tu documento, pero... Una guía de preguntar. criterios de aplicación de perspectiva de género para que entre como anexo en el documento final al final de los tiempos, porque es de mucha utilidad para quienes conformen la coordinación de transversalización de derechos humanos, para que tengan una guía de cómo ejecutar perspectiva de género. Entiendo. Pero es más de lo que, o sea, es fuera, pero no sé dónde meterlo. Comprendo. ¿Hay alguien que se oponga acá presente? Ruth, adelante. Sí, no, solo recordar que la próxima semana vamos a conocer la propuesta de reglamento. Se va a abrir un periodo 9, 10, 11, 12, desde el 13 al 15 para ingresar indicaciones. Entonces yo creo que ese es el momento oportuno de hacerlo.
¿Puedo contestar? Sí, es que tenéis razón, Ruth, lo dije mal. Nosotros como comisión en general tenemos como objetivo entregar un documento que sea un documento que pueda aportar bases para la interpretación de derechos humanos, ¿no? De parte no solo de la comisión permanente, sino de toda la convención. Y por eso vamos a entregar cosas que son más técnicas y otras que son más interpretativas. Sea el caso que sea, gane o no gane la coordinación que propusimos, no importa en cualquier escenario, a mí, y yo se lo he dicho varias veces, me falta el trabajo de perspectiva de género en la comisión en general. Por lo tanto, lo que a mí me gustaría entregarle es una guía que son, no sé, 7 páginas o 8 páginas que está aparte muy relacionada con, por ejemplo, la guía de género para el Poder Judicial. O sea, son guías de género como de estándar internacional, no tampoco es tan interpretativo, que quedara como anexo dentro del documento final de la comisión para que toda la convención tenga a disposición distintos documentos, porque los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Lo que no quiere decir que, o sea, sí, sería imposible indicarlo en pleno, por eso yo, para mí, si es que entra acá en la comisión o después no entra, porque en el pleno lo que vamos a indicar son mociones, pero esto, lo que yo digo, es materia del informe final, no del reglamento de la convención, ¿cachai? Ya, en ese sentido todavía tenemos tiempo porque tenemos que entregar nuestro informe el 10 de septiembre. Entonces lo podrías hacer ingresándolo al pleno de la comisión para que sea votado en el pleno de la comisión antes de... Tenemos sesiones toda la otra semana. Eso, yo no estoy segura que cualquier convencional pueda tirar un documento paralelo al pleno de la comisión. ¿Es que de la comisión? Sí, pues entiendo, pero lo que quiero decir es, yo no, según lo que acordamos, yo no creo que porque cualquier convencional podría llegar al pleno de la comisión con, no sé, No, me refiero al pleno de la comisión. Al pleno de la comisión. Sí, para que el pleno de la comisión lo vote la próxima semana, ya sea el lunes, martes o miércoles, y ahí se decida si se incluye en el informe que tenemos que entregar el 10. Es que yo no sé, Ruth, si yo como convencional puedo ingresar un documento propuesto al pleno de la comisión. ¿Quiere la palabra? Sí, antes de darle la palabra a Caro, yo quiero mencionar que efectivamente no está claro si un convencional individualmente puede llevar algo a la comisión, porque lo que ha acordado es trabajar lo que llevan las subcomisiones. En ese sentido, yo considero que es válido la propuesta de la IOI, sin embargo, obviamente que es algo que deberíamos estar todos de acuerdo. Entonces, lo podemos votar si quieren, como llevar como un anexo extra, es un documento extra que no tiene que ver con lo que ya hemos conversado ni del glosario ni de la tabla. Sí, lo podemos revisar el viernes, efectivamente. Sí, ya, pero antes no. Yo me imagino mandarlo mañana. Bueno, Yoyi. Y el viernes que lo viéramos todos juntos. Va la Caro primero, respetemos los turnos de palabra y después volvemos a la sala con el secretario. La Caro primero. Ya, yo solo quería decir que me parece pertinente lo que plantea Joana Roa, porque dentro del mandato del reglamento que crea esta comisión, nosotros dentro de las propuestas tenemos también que establecer la transversalización de los derechos humanos y de la naturaleza, y particularmente el enfoque de género. Por lo tanto, a mí me parece de toda pertinencia que se pueda integrar esta guía y que la comisión permanente luego establezca cómo operativizarla esa guía. Pero me parece a mí que es un aporte necesario para quienes efectivamente no, como comisión y luego como convención también puedan hacer esa transversalización del enfoque de género, que es hacia donde muchas hemos planteado que debe apuntar esta nueva constitución, una constitución feminista desde esa lógica. Por eso me parece totalmente pertinente que se integre. Gracias, Caro. Viene Cristian y luego Manuel. Muy breve, señor coordinador, muchas gracias. Simplemente hacer presente que la Comisión de Derechos Humanos, en sus 2 subcomisiones, solo subsiste para el cumplimiento de los documentos del artículo 11º transitorio del reglamento. No tiene otra extensión temporal, solo subsiste para poder cumplir, satisfacer lo que se le ha pedido a la Comisión, no más allá y tampoco menos.
Entonces, si en una primera aproximación tiendo a pensar que cualquier documento adicional no satisface el objetivo, no obstante que puede ir como un anexo. Se puede tomar el acuerdo de agregar, pero recuerden que los objetivos son los que se han señalado: el glosario colectivo, el resumen ejecutivo y el compilado de instrumentos internacionales. Con eso, la comisión queda a un paso de terminar, porque el 11 de octubre finaliza por medio de la entrega de las audiencias sistematizadas, que es el último, y ahí desaparece completamente la Comisión de Derechos Humanos, que es la más larga de todas las comisiones que existen en la Convención. Con la entrega del 11 de octubre desaparece completamente, y solo subsiste para esos 4 trámites. Eso. Gracias, secretario. Manuel. Todo lo ha dicho el secretario. Gracias, Manuel. Considerando lo que dijo el secretario, yo creo que como un anexo, tal cual lo comentó, se puede agregar, y propongo que lo votemos, solo para salir de dudas, es que estamos de acuerdo con agregar este anexo no solicitado en nuestro mandato, pero ¿por qué no agregarlo? Agregar la propuesta de este anexo que va a ser aceptado o no el día viernes después de poder leerlo, enviado por la convencional Giovanna Roa. No, la votación es si es que se acepta que lo proponga. Eso, porque no estamos extendiendo el mandato y creo que corresponde que lo votemos porque no estaba incorporado en nuestro cronograma de trabajo. Secretario, le paso la palabra. Bien, se toma la votación que acaba de explicar muy claramente el señor coordinador. Señor Jorge Arancibia. Sí, que lo proponga, señor secretario. Perdón, no escuché. ¿Qué dijo? Que lo proponga. Muy bien, muchas gracias, señora Arancibia. Señora Hurtado. En acuerdo. A favor. Muchas gracias. Señora Letelier. La señora Letelier está muy bien. El señor Juan José Martín. A favor. El señor Pedro Muñoz. La señora Ivana Olivares. A favor. La señora Giovanna Roa. A favor. La señora Carolina Videla. A favor, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Y el señor Boldarsky. A favor. Agregamos el voto de la señora convencional Letelier a favor, y el resultado de la votación sería el siguiente. 8 votos por la afirmativa, 0 en contra, 0 abstención. Se aprueba la posibilidad de agregar documentos. Muchas gracias, secretario. Tengo 2 preguntas finales que hacer a la subcomisión entonces. Primero, Caro, sobre tu interpretación del marco común como un documento extra. ¿La sostienes para que lo conversemos o la retiras? No me quedó claro en la conversación anterior. No, la voy a retirar. La voy a retirar. Ok, muchas gracias. Considerando eso entonces, actualmente tenemos el día de mañana hasta las 23:59 de la noche para entregar nuestras propuestas de glosario en el documento colaborativo y en nuestros instrumentos internacionales recopilados en el documento colaborativo también, ¿ya? El día viernes en la mañana tendremos sesión entonces para aprobar estas 2 instancias, además de la propuesta que enviará como anexo Giovanna Roa sobre el enfoque de género, y para eso será la sesión del día viernes en la mañana. En este momento nosotros, bueno, ayer le solicitamos al secretario si podía citar, tal como se acordó en el pleno de la comisión, si podía citar a sesiones a esta subcomisión para hoy día en la tarde, mañana jueves completo y viernes completo. Dado lo acordado en este espacio, mi pregunta es, ¿mantenemos las sesiones de mañana? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿mantenemos la sesión del viernes en la tarde?
Les pido que cuando den su opinión, por favor, tomen el micrófono, yo les voy a dar la palabra. Adelante, Ruth. Considerando que hemos avanzado en nuestro trabajo, que tenemos que además revisar documentos, hacer indicaciones, quizás es prudente que sesionemos solo en las mañanas para en la tarde poder dedicarla a hacer estas indicaciones que tenemos que hacer, por ejemplo, las de mañana, luego leer el documento que nos va a traer, nos va a enviar también Joana, para votarlo el día viernes, o quizás, sí, el viernes debería ser en la mañana porque quizás algunos viajan. Y, o sea, sí, pero quizás solamente el, ya, entonces, tienes razón, sí, porque mañana vamos a hacer las indicaciones, conocer el documento del glosario y salen las indicaciones. Sí, tienes razón. Sí, solo el viernes, entonces ya, retiro todo lo dicho, ya, no lo voy a hacer trabajar extra. Ok, gracias, Ruth. La Ruth propone solo el viernes en la mañana. Caro tiene pedida la palabra. Lo mismo, estoy de acuerdo para efectos de lo que hemos señalado aquí, no tendría sentido sesionar mañana y tampoco el viernes en la tarde, por lo tanto deberíamos sesionar el viernes en la mañana. Gracias, Caro. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿No? Entonces, Acá en el Zoom parece que estaban pidiendo la palabra, ¿no? no veo otras palabras en el Zoom. Ok, súper. Entonces el secretario toma nota y citará entonces solo para el viernes en la mañana. Pero hay que considerar, y quiero hacerse los presentes convencionales, si bien no estamos citando para el viernes en la tarde, tenemos que cerrar esos temas y esas votaciones en la sesión del viernes en la mañana. Entonces, efectivamente, mi propuesta iba a ser que la sesión de la mañana fuera hasta total despacho, la de la mañana, porque no podemos dejar esos temas pendientes. Y la del viernes, efectivamente. Y el secretario me pregunta a qué hora es la citación. Yo creo que a la hora de siempre, a las 10, ¿no? Yo creo que a las 10, considerando el horario que los funcionarios deben tener con anterioridad para poder llegar. Y estamos de acuerdo con que sea hasta total despacho de las votaciones que tenemos que sacar ese día en la mañana. ¿Sí? De acuerdo. Ok, entonces damos eso por acordado. Bueno, ¿alguien tiene algún otro punto que tocar en esta sesión? Antes de darla Yo por cerrada. pido la palabra solo quiero reforzar Adelante, Caro. algo, por favor. Solo quería agregar a lo que ya votamos, que fue aprobado, digamos, pero a mayor abundancia, como dicen los abogados y abogadas, que yo no soy. Solo quería reiterar o reforzar que el reglamento que rige la creación del funcionamiento provisional de las nuevas comisiones, particularmente para lo que propuso Giovanna y que fue aprobado, yo solo quería decir que el artículo 11, que habla de los principios de la comisión, dice que sin que sean excluyentes de otros principios, la Comisión de Derechos Humanos y todo el título que sigue, debe velar por incorporar las perspectivas de género, la debida inclusión, etc. Y punto 1 dice, en el enfoque de género, la incorporación de un enfoque de género en el trabajo en comisiones, comités y plenarios no solo implica conformaciones paritarias, etcétera, sino que también garantizar la participación efectiva. Y por eso pienso que es absolutamente pertinente que se haya aprobado y que lo que Joana Roa puso debería ser incorporado. Quería decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces yo creo que estamos en condiciones de dar por cerrada la sesión. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se da por cerrada. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao.
Chao, chao, que les vaya bien. Saludos por allá. Margarita, chao.